מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. מה טובו אוכליך יעקב משנותיך ישראל, ואני ברוב חסדך אבוא ביתך. אשתחווה להיכל קדשך ויראתך, ואני תפילתי לך אדוני את רצון אלוהים ורב חסדך. ענני ומתישך, ענני ומתישך, ענני ומתישך, ענני ומתישך, ענני ומתישך, ענני ומתישך. גדל והתקדש שמר דבר אמן ועלמא דיברה ברכותי בחמליך מחולתי ושמח ורגני בקרב משיחיה בחייכון וביובכון ובדיידכון בית ישראל בעגלה ובזמן קריב אמן. יחס מרחבה מברעני על תלמד על מאיה במרו אמן במרו אמן במרו אמן במרו אמן. יתברא ויתרווח ויתבהר ויקטרומה ויגנשא ויחתר ויתעלה ויקטלה שמי קדושה ויבואו אמן. להעמיד כל ברכתה שירת תזבחתה ונחמתה להמירם בעלמא במרו אמן במרו אמן במרו אמן במרו אמן. על ישראל ועל רבנן ועל תלמידיהם ועל כל תלמידי
בחיצה ברחמל מלכותם מראה שמיה והרע בן רועמן
Shabbat Shalom hermanos, Shabbat Shalom hermanas, bienvenidos y bienvenidas a este estudio, a esta porción maná de la Torá. Esta semana nos toca el quinto Sefer de la Torá, Devarim, y Devarim nombra tanto al Sefer como a la primera Parashá, y es un anhelo de la congregación, cabeza del rabino y de nuestra familia, que esta palabra llegue al corazón de todos y cada uno de nosotros, que nosotros podamos fortalecer nuestra fe y confiar en el Señor. Un mensaje de esta paracha es que confiemos en el Eterno, Él peleará por nosotros. Y vamos a ver las cosas maravillosas que el Señor tiene para nosotros, siempre y cuando confiemos en Él, que creo que estas palabras, estas de Barim, son justamente para eso, para fortalecer nuestra fe en el Eterno. Entonces, damos comienzo, miremos la primera lámina. Estas son las aliyot de la Torá de Barim, comienza del 1.1 hasta el 7.22, hasta el 3.22, discúlpeme, el Maptir es el 3.20 al 22, la Haftará es Isaías 11.1 al 27, y el Brit HaHadashah, entonces tenemos Timoteo 3 del 1 al 7. Esa es, a grandes rasgos, el área de estudio de esta paracha. Veamos la siguiente lámina. En la siguiente lámina vemos la palabra davar, que es la palabra en singular de Devarim, pero en hebreo esta palabra es muy, muy rica. La vamos a ver en algunas acepciones dentro de las mismas escrituras, y está en la concordancia Strong, la 1697, ¿sí? Dice palabra, materia de lo que se habla, acuerdo, acusación, asunto, cantar, cántico, causa, caso, consejo, crónica, inquietar, lenguaje, pensamiento, petición, respuesta, sentencia. Puntos suspensivos porque no hay muchas más palabras que nosotros podemos consultar y encontrar con este término davar. Veamos la siguiente lámina, la número 4. Aquí hay un ejemplo, miren, en Bereshit 12:17 dice, al devar Sarai, Mad Hashem hirió a Paró, a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa, ¿sí? Devar, de Sarai, mujer de Abraham. Para que nos demos cuenta, es un ejemplo de muchos del uso de la palabra davar, de lo rico que es esta palabra. Sigamos, miremos la lámina número 5. Dice, Ele Hadebarim, Asher, Diber, Moshe, el Kol Israel, Be Eber, Ha-Yarden. Entonces, aquí está en amarillo, miremos, observemos que ahí está la palabra davar, singular de Devarim, y está en algunas acepciones. Dice, estas son las palabras que habló Moshe a todo Israel, a este lado del Jardín, en el desierto, que tiene la palabra davar también, en el Arabá frente al mar de los juncos, entre Parán, Tofel, Labán, Haserot y Di-Zahab. Y en otra acepción dice, Moshe, ¿sí? Diver Moshe, el Bene Israel, que cola Sher Tzivá Adonai, Oto, Aleje. Moshe habló a los hijos de Israel, dice, habló, diver, esa es otra acepción de la palabra davar, a los hijos de Israel, conforme a todas las cosas que Hashem le había mandado acerca de ellos. Entonces, de entrada miramos por qué esa palabra la escogieron los rabinos para nombrar el quinto libro de la Torá, de Barim, y que lo vemos también aquí en algunas acepciones dentro de la escritura de esta misma parashá. Veamos la siguiente lámina. Dice, Beber Hayarden, Be'eretz Moab, Oil Moshe, Be'er et HaTorah Hasot Lemor. De este lado del Jardín, en la tierra de Moab, resolvió Moshe declarar, otras personas traducen, explicar esta Torá diciendo. Entonces vamos a hacer una pequeña apertura aquí y nos vamos a ir a mirar qué tiene que ver el Mesías con esta actitud que hace Moshe acá. Nosotros vemos que Moshe es una persona muy experimentada en la Torá y en las costumbres, porque le tocó vivir de primera mano con un pueblo que era esclavo y ahora tiene una legislación. Y aquí vamos a ver que hay un partimiento entre la generación que salió de Mizraim
y que muere, totalmente muere, por la desobediencia que también se va a citar dentro de las Escrituras hoy, y la nueva generación que va a entrar a poseer Tierra Santa. Entonces se necesitaba que estas personas recibieran una explicación de la Torá. Y vamos a ver algo maravilloso que tiene la Torá para nosotros hoy. Vamos a mirar algunos términos y el secreto que ellos tienen. La riqueza del hebreo en sus palabras que no se ven en las traducciones castellanas, pero para eso es la Parashá y para eso nos explica la Torá Moshe y para eso Yeshua nos explica la Torá. Miremos la siguiente lámina. Vemos a Yeshua utilizando justamente el libro de Devarim para poder luchar contra Hasatán y salir vencedor. Veamos en Mateo 4:3, dice Hasatán, ya que eres hijo de Elohim, ya que eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Y Yeshua le contesta Katub, Batorá Katub, escrito está, ¿cierto? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Eterno. En la segunda intervención de Hasatán, Hasatán le cita la Torá, le cita el Salmo 91 cuando le dice, sí, me está citando Torá, yo también sé Torá, también está escrito, tírate, porque escrito está que te sostendrán, no dejarán que tu pie caiga o que termine en tierra. O sea, está utilizando la Torá, pero la está utilizando mal, la está utilizando para su propio beneficio, como que lamentablemente se ha hecho a través de la historia. Personas han utilizado la palabra para enriquecerse, para hacerse famosos. Esto no es para hacer fama ni para hacer dinero. La Torá es para cumplirla y glorificar a Dios. Y Yeshua vuelve y le dice, Batorá Katub, Katub, está en Mateo 4:7, la respuesta, y es de Devarim 6:16. ¿La puedes leer, Chuyito? ¿Lo tienes? ¿O tú, Raquel? Devarim 6:16. ¿Qué dice? No tentaréis a Adonai vuestro Elohim como lo tentasteis en Masá. Ajá. Él le contesta con esta Torá que estamos estudiando, con el libro de Devarim. Ahora miremos en la tercera acepción, en la tercera intervención de Hasatán, ya no cita Torá, se da cuenta que está hablando con el autor de la Torá viva, y dice, bueno, entonces, si postrado me adorares. Y Yeshua vuelve y le contesta en Mateo 4:10, lo que está en Devarim 6:13. No, 6:13. Dice, a Adonai tu Elohim temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. Amén. Si a Yeshua le sirvió la Torá, que es el Mesías, miren el poder que tiene la Torá. El Eterno mismo la usó para poder contrarrestar las tentaciones de Hasatán, cosa que nos enseña que si nosotros también utilizamos la Torá de una manera adecuada, saldremos vencedores. Y esto es para todos. Vencedores si tenemos la Torá y le pedimos dirección al Ruach HaKodesh, seremos vencedores. Miremos la siguiente, la octava. Dice, cuando Yeshua explicaba la palabra o enseñaba, en Juan 7:15, la traducción dice, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? No, realmente no es correcta esa traducción. Encontré en un estudio que dice que realmente la traducción debería decir, y se maravillaban los judíos porque él citaba las palabras en el idioma original del Tanakh, de la Torá. O sea, él era una persona que citaba correctamente la Torá. A nosotros nos queda, digamos, el desafío, la situación en que estamos preparados para utilizar bien la palabra del Eterno. ¿Será que nosotros, si nos sirve, la utilizamos para glorificar a Dios? Debemos hacer una reflexión al respecto, porque estas personas como Yeshua, como Moshe, Elías, Jeremías, el mismo rey David, todos eran personas que, como dice en la Escritura, estaban sujetas a cuestiones físicas y espirituales, pero siempre que echaban mano de la Torá, de las Escrituras, salían vencedores, demostrando que para Hasatán, así se sepa la Escritura de memoria, de nada le sirve. Nosotros debemos ser oidores y hacedores de Torá. Miremos la novena. Dice, mire, Yeshua explica la palabra. En Marcos 4:13 dice, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola?
¿cómo pues entenderéis todas las parábolas? O sea, el Señor tiene una exhortación para nosotros hoy en si entendemos la palabra. Nosotros habíamos visto y estamos con los Javerín viendo qué es un odre viejo y qué es un odre nuevo, ¿sí? Odre nuevo y odre viejo tienen su explicación de la palabra y tienen una explicación que podría ser de alguna manera muy sencilla, pero es también muy profunda. Recordemos que el Señor hablaba en los dos sentidos, ¿cierto? Que hablaba cosas sencillas para que las personas entendieran, pero para que otras no entendieran. ¿Por qué? ¿Quiénes no entienden? Los orgullosos. Los que creen que pueden tomar la palabra del Eterno y hacer con ella lo que quieran, no van a entender cosas. Esa es la ironía de los que nos acercamos a la palabra. Por eso dice el Señor que de los niños y de los que son amamantados es la fortaleza. Esa enseñanza la recibimos hace poquito del rabino. ¿Por qué? Porque están las escrituras. El Señor siempre va a trabajar de la mano de los humildes. O sea, humillémonos delante del Señor y Él nos mostrará cosas maravillosas. Lo que vamos a ver hoy por misericordia de Él. Veamos la siguiente lámina, la lámina número 10. Dice, y les dijo, ¿habéis entendido todas estas palabras? Dice, Bayomer el Alejem, Atken, Kol Sofer, Melumad, Lemalkut, Hashamayim, Domé. Dice, ¿has entendido todas estas cosas? Él les dijo, por eso todo escriba, docto en el reino de los cielos, es semejante a quien, a un padre de familia, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Eso estaba haciendo Moshe allí, allende al Jardín, a esta nueva generación. Nueva pues, en el sentido de que ya había un ejército conformado y era la generación de niños que habían salido de Misraim, pero necesitaban una explicación. Yeshua también nos explica las parábolas. Necesitamos explicaciones del Eterno. O sea, ¿quién nos está enseñando la paracha hasta el día de hoy, hasta este momento? Mejor que nosotros debemos acudir al autor de la Torá para que él nos la explique cuando no la entendamos. Tiene muchísimas cosas que enseñarnos el Señor. Muchísimas. Entonces, seamos obedientes y humildes. Y como dice también en otra parte de la Escritura, no nos creamos sabios, hermanos. Seamos humildes delante del Señor. Digamos, no sabemos nada, Señor, enséñame, enséñame, enséñame. Y Él, cuando vea la sencillez de nuestro corazón, lo va a hacer. Miremos la lámina número 11. Mire la importancia que tiene la Torá en medio del mundo judío, que los rabinos se han dado cuenta que la clave para estar cerca o lejos del Eterno es la Torá. Dicen, si un gentil que estudia la Torá, o sea, un gentil, ¿por qué utiliza una comparación de un gentil? Porque dice, si tú que eres judío, como también está escrito en el Brit Hadashah, si tú tienes el sobrenombre de judío y no estudias la Torá, pero si viene un gentil, ¿sí?, que estudia la Torá, es como un Cohen Gadol. Y ahí está la referencia del escrito bíblico en que está ese pensamiento. Otro dice, el Cohen tiene prioridad sobre el levita sobre el israelita sobre el bastardo sobre el gabaonita sobre el prosélito sobre el esclavo. Pero si el bastardo conoce Torá y el Cohen Gadol no conoce la Torá, el bastardo tiene prioridad sobre el Cohen Gadol. Miren, esto es un pensamiento que resume la actitud, como les digo, de la persona hebrea, del judío, que ha recibido el mensaje por primera vez. Pero si descuida esto y viene una persona y toma la Torá y la cumple, ellos reconocen que esa persona es superior al Cohen Gadol en caso de que éste sea ignorante de la Torá. Fijémonos la importancia que tiene la Torá. Recordemos también que en la Torá está la promesa para Israel y para todas las naciones. ¿Cuál es la promesa? El Mesías. Entonces ellos entienden, alcanzan a percibir la importancia de la Torá escrita, porque, como les decía, y discúlpenme si soy reiterativo en esto, vamos a ver las maravillas que nos tiene la paracha hoy, en el recorrido, en esos 3 capítulos que vamos a ver hoy, porque vamos a entender cuando
estudiemos esos términos en hebreo que ya vienen en las láminas próximas, vamos a saber por qué se sentó Moshe a explicar, por qué, a explicar algo que se perdieron esa primera generación que quedó en el desierto. Listo, vamos a volver entonces a la presentación, a la 12. Aquí hacemos un regreso a la paracha. Quiero que estemos atentos desde el comienzo, hermanos, porque Moshe nos va a recordar algo que ya pasó en el libro de Números, capítulo 21. Nos narra de la guerra contra estos dos reyes, y ahí ustedes ven el mapita, ¿cierto? Contra el Sihón, rey de los amorreos, lo que está en naranja, allá en el Jardín, el cual habitaba en Heshbón, ¿sí? Dice Sihón, Melech, Haemori, Asher Yosef, Be Heshbón. Entonces, vemos aquí en el mapa, porque tenemos que estar familiarizados como judíos mesiánicos, debemos traer a colación esas imágenes donde nos evoque la presentación del el área de Tierra Santa. Entonces vemos ahí el río Jardín, vemos a los amorreos en naranja, y dice también Og Melech Ha Bashan, Og, en la parte de arriba donde está en amarillito, dice que habitaba en Astarot en Edrei, de Barim 1.4. Entonces miremos en el mapa, ya nos vamos familiarizando, está el río Jardín, ¿sí? Vemos a Seir, que es Esab, luego siguen los verdes, que son Moab. Esos colores son solamente para distinguirlo, ¿no? Para tener una referencia visual. Luego siguen los amonitas, que están encima de Moab, y en el medio de los amonitas y del río Jardín están los amorreos, que son los que cita Moshe, y arriba los amorreos cuyo rey es Og. Eso es a grandes rasgos el mapa de lo que nos está hablando Moshe. O sea, nosotros tenemos un privilegio que solo tuvo, yo creo que Moshe, que él podía tener visión de todo lo que era Tierra Santa en aquel momento, y por eso les dice a los hebreos que van a conquistar Tierra Santa, recuerdan al rey Sihón y al rey de Og. Miremos la lámina número 13. Y les dice, mira, yo os he entregado la tierra, entrada y poseedla. Re, natati, livnehem, et eretz, veo, urcho, perdón, et hares, asher, nishbab, Adonai. Dice, yo los he entregado a tus padres. ¿A cuáles padres? Le había jurado a Abraham, a Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Entonces aquí vamos a ver ya en el mapa, ustedes ya ven unos puntitos ahí, pero vamos a ver por qué son esos puntitos que mismo Moshe nos va a explicar. Miremos la siguiente lámina. Aquí dice la importancia de la tierra de Israel. En Ezequiel 36 dice, en aquel día alcé mi mano, jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Miren el concepto que se tiene y que debemos tener nosotros como judíos mesiánicos. Para nosotros, la mejor tierra del mundo debe ser la que el Señor dijo es la más hermosa de las tierras, es Eretz Israel. Recordemos, a nivel de comparación como de referencia, cuando Naamán le dicen que, por favor, si quiere ser sanado de la lepra, que se sumerja 7 veces en el río Jardín, tema que nos explicó Jonathan en una charla pasada, y él dice, ¿acaso no hay ríos en mi pueblo que yo pudiera sumergirme allá? Como que está diciendo, comparando este riachuelo transparente, habiendo tenido yo un río tan grande en mi tierra, ¿no podría yo haber recibido sanidad allá? Pues el profeta le dice, pues no. Y los que están con él le dicen, no, pues si te dicen que el río Jardín es superior al río de tu nación, créelo. Solo te cuesta creer y sumérgete 7 veces en el río. Eso es lo que dijo el hombre de Dios. Y ya sabemos que hubo un milagro ahí. Entonces, todas las naciones tienen paisajes y cosas con las que se enorgullecen porque les poseen bellezas naturales.
Pero el Señor dice, para mí, la mejor tierra, la más linda de todas, es Eretz Israel. Y eso es lo que nosotros debemos también considerar. Eretz Israel, el monte Sión está sobre todos los montes y la tierra de Israel está sobre todas las tierras, porque de Jerusalén saldrá la palabra, saldrá la salvación para todas las naciones. Sigamos, miremos la siguiente lámina. Dice, y sigue hablando Moshe, dice, mira, a mí me tocó con ustedes reunirlos y darles la Torá, pero tenía que escoger entre ustedes Anashim, Jajamim, Biduim, varones sabios y expertos. ¿Sabios y expertos de qué? Dice, Sarei, Alafim, príncipes o dirigentes, comandantes de 1000. Besarei, Meot, de 100. Besarei, Hamishim, de 50. Besarei, Azarot. Disculpe. Dice, Beshotrim y policías también tienen que escogerlos entre ustedes. Esa era la tarea que tenía que Moshe para impartir justicia, tenía que hacer para poder generar paz y armonía dentro del pueblo. Miremos ahora la número 16. Dice, ¿qué tiene que hacer el juez o las personas que tenían que impartir justicia entre el pueblo? Vamos a ver una cosa hermosa que les decía que nos tiene hoy de parada la paracha, dice. Y entonces mandé, ¿sí? Beaxabe et choftehem baet ahí lemor. Shamoa, escuchen, dice, les mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hermano, entre el hombre, entre su hermano y entre el extranjero. O sea, debe escuchar a las dos personas. Miremos la siguiente lámina, lo que nos dice para aclararnos esta situación. Dice, literalmente dice, no hagáis distinción de rostros. En las traducciones dice, no hagáis acepción de personas o distinción de personas. Pero si vamos al hebreo, dice, no hagáis distinción de rostros en el juicio. Hacia el pequeño como al grande, ¿sí? Catán, Gadol, entre el grande y el pequeño y el grande, tendrás que hacer imparcialidad. Así en el pequeño como el grande oiréis. No tendréis temor del rostro de ninguno por causa del juicio de Elohim. Y la causa de Hadabar, otra acepción de la palabra Dabar, y la causa que os fuere difícil, la traeréis a mí y yo la oiré. ¿Por qué dice no hagáis distinción de rostros? Porque en el juicio, primero se tiene que establecer que haya un juez honesto, imparcial. Segundo, debe escuchar a ambas partes. Ya lo vimos en el versículo anterior. Y luego, la definición de ese juicio debe estar encaminada a la justicia per se. La justicia por sí misma. No porque es que fulano me cae mal, ay, pobrecito, él es que es muy pequeñito, es que él no camina bien, es muy bajito, es muy alto, es muy pobre, es muy rico. No. El mandamiento es no hagamos distinción de rostros. Por eso vimos ahora, y lo vamos a ver, que el Señor no miró el rostro de Moshe cuando lo juzgó. Dijo, no, tú me fallaste, tú no me glorificaste delante de las personas, no me glorificaste delante del pueblo de Israel, no entras a Tierra Santa. O sea, el Señor no vio el rostro de Moshe, porque Moshe podía arguir, mira, por eso yo no quería ir. Ese pueblo me puso a sufrir, casi me matan. Sufrí sed, casi me apedrean. Mi hermana murmuró de mí. Y el Señor le dice, eso era lo que esperaba que tú hicieras. Tú estabas preparado para soportar eso, pero tú no me glorificaste y por eso viene el juicio. Vemos el juicio también sobre el rey David. El rey David, vemos la gran conclusión que saca la escritura y dice, en todo fue perfecto David, excepto en lo tocante con Betsabé. Nosotros con la justicia que tenemos, y si nos hubiese tocado juzgar la situación de David con Betsabé, muy seguramente hubiéramos hecho todo lo posible por hacer quedar bien al rey David, porque así somos. Por eso dice, no mires rostros.
y hubiéramos hecho todo lo posible para echarle toda la responsabilidad a Betsabé, pero viene el Señor y dice, no, toda la responsabilidad es del rey David, y él es el culpable de todo esto que pasó. Y él, ustedes ya saben que David sufrió mucho, pero sufrió las consecuencias de una cosa que él había hecho. O sea, Dios juzga justamente. A veces no nos gustan los juicios de Dios, no los entendemos, pero tenemos que tomar la tarea de entender por qué el Señor castigó en este caso a Moshe y por qué también hubo juicio sobre la vida de David. Veamos otro ejemplo de Torah, de juicio que le costó la vida a un personaje que nosotros queremos mucho en la Biblia. Miremos la lámina 18. Mira lo que dice Mashiach, Yeshua. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Es que la gente dice ahora que no quiere que la juzguen, que no quieren que no, yo no juzgo a nadie. No, es que estamos hablando es cuando haya un pleito o un problema entre hermanos de la congregación, debe haber un veredicto. Y ese veredicto lo da un juez. Eso es lo que nos está diciendo Yeshua. No juzguen según las apariencias, porque ahí lo estaban juzgando. Él dice, no, ustedes no deben juzgar según la Torá. Juzguemos con justo juicio. En Mateo 14, 3, 4, ¿sí? Hay un juicio, porque una persona que dice que algo está mal hecho, la persona que fue redarguida, lo mató. Entonces, ¿puedes leer tú, Raquel? 14, 3, 4. Sí, 3 y 4. Miremos esto y lo vamos a analizar. Porque Herodes había prendido a Johanan y le había encarcelado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Johanan le decía, no te es lícito tenerla. Muy bien. Y por eso perdió la vida nuestro querido hermano Johanan Hamakbil, Juan Bautista. ¿Y por qué? Porque él le dice a Herodes que la mujer que tenía era su cuñada y no le correspondía tenerla. ¿Qué le estaba queriendo decir Johanan Hamakbil? Le estaba diciendo, tú estás en la tierra de Israel y eso que estás haciendo está en contra de la Torá. No puedes hacer eso porque si bien es cierto que tú no eres completamente judío, todas las personas que viven en Eretz Israel deben cumplir Torá. Todos debemos cumplir Torá cuando estamos en Eretz Israel. Por eso dice, una Torá es igual para el natural como para el extranjero. Entonces, él estaba quebrantando un mandamiento de la Torá a la vista de todos. Y Johanan Hamakbil, sí, Juan Bautista, le redarguye. Y el profeta, ¿qué hace? Pierde la vida, ofrenda su vida. ¿Por qué? Porque una persona estaba incumpliendo Torah, estaba manchando la tierra de Israel con esa actitud. Bien, ahora veamos la lámina número, a ver si... Sí, la número 19. Mire la necesidad de que haya personas sabias dentro de la congregación. Dice, pero quisiera que leyéramos esa porción completa. Creo que la tiene Judy. Efesios. No, perdóneme. 1 Corintios 6, 1 al 11. Mire lo que dice, y para destacar este versículo que yo tengo aquí en la lámina que estamos viendo. Lee, por favor. Del 1 al 11. Uh-huh. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Si, pues, tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estigma en la Keilah, para avergonzaros, lo digo. Pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea el juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleito en vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? Uh-huh. ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Elohim? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras,
ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Elohim. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Yeshua y por el Ruach de nuestro Elohim. Amén, gracias. Fijémonos lo que nos dice aquí, hermanos. Miren, dice, bueno, está bien. Lo ideal sería que no hubiera pleito entre nosotros, o no hubiera disensiones, o no hubieran problemas, pero lo van a ver. Pero dice Rab Shaul que una comunidad que se digne serlo, y si es una comunidad que está en el Señor, debe tener personas sabias para que cuando surjan algunos pleitos, algunos problemas entre hermanos, deben dirimir entre el uno y el otro, que sería una vergüenza para nosotros, salvo en algunos casos especiales, porque esto también se tiene que tener en cuenta. Pero él nos está diciendo que salvo casos especiales, los pleitos entre nosotros debemos solucionarlos entre nosotros vía Torah, vía de sabios de Torah. Porque dice en el versículo que tengo aquí resaltado en la lámina, dice, no, pues que no hay entre vosotros sabio ni aún uno. O sea, como quien dice, debería haber un grupo de personas sabias, pero es que no hay ni siquiera uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el otro pleitean en juicio y delante de los incrédulos están diciendo como no es suficiente la Torah para ayudarnos a dirimir estas divisiones o estas diferencias. La Torah siempre va en aras de la armonía del pueblo, pero si hay personas que conforman una comunidad y no tienen una persona sabia, docta, llena de Torah, esa comunidad está llamada al fracaso y a la vergüenza, no solamente de ellos en sí, sino de la palabra, porque la gente de afuera va a decir, no, eso allá, miren esos problemas que tienen aquí, no se tratan bien, no se saludan. ¿Cómo es posible que la gente del mundo vaya a saber los problemas entre nosotros? Nosotros debemos tener la experiencia, el conocimiento de poder dirimir en un asunto, en un pleito. También, obviamente, si vemos los requisitos de estos jueces, no eran cualquiera, porque dice ahí, ¿cómo es posible que hayan colocado una persona ahí de menor estima? No, hermanos, tiene que ser una persona docta, una persona que lleve años, que por sus frutos se haya dado a conocer entre sus hermanos, que le puedan confiar ciertas cosas delicadas que pasan entre nosotros. Somos seres humanos, no hay nada más que hacerle, pero esa no es la excusa para que no haya Torah en nuestras diferencias, porque todo debe ir delante del Señor. Y nosotros vemos que Rab Shaul en algunos mensajes dice, mire, allá hay dos hermanos, dos hermanas que están pensando diferente. Por favor, que seamos de un solo pensamiento en el eterno. Solo hay una Torah para todos. La justicia es para todos, así como el sol que alumbra sobre qué? Justos e injustos. Miremos la lámina número 20. Retomemos nuevamente la paracha. Les dice en una exhortación muy hermosa, y aquí vamos a entrar a ponerle atención a los términos, en unas palabras de fortaleza que Moshe se dirige al pueblo, porque es una persona muy tierna. Moshe es una persona muy linda, hermanos, perdónenme esa expresión de linda, pero es que es así, un ser maravilloso, un ser humano maravilloso, lleno del eterno, humilde. Dice, mira, Hashem tu Elohim te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella. Sube, o sea, hay un esfuerzo. Toma posesión de ella como Adonai Elohim de tus padres te ha dicho. No temas, no desmayes. Miremos la lámina número 21. Cuando le dice no temas ni desmayes, ¿sí? Dice al tirá, beal tehat. Entonces la palabra yerá, yaré, perdóneme, yerá, es de la referencia a Strong, la 3372, dice, amedrentar, asombrosa, atemorizar, cosa, espantar, espanto, estupendo, formidable, hecho, maravilla, etc. Y la palabra hatat de la Strong 2865 es acobardar, amedrentar, asombrar, asustar, atemorizar, desmayar. Y en la otra, que viene de otra palabra, la Strong 2863, encerrar, separar, separa. Y nosotros nos preguntamos,
si no sabemos del pensamiento semita, que lo vamos a adquirir hoy, ¿por qué Moshe les dice no temas ni desmayes? Vamos a ver más adelante por qué les dice no temas, no desmayes. Miremos la 22. ¿Qué había pasado acá? En la lámina 22 vemos que dice el pueblo a Moshe, ¿a dónde subiremos? Miren, nuestros hermanos han debilitado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Las ciudades grandes y amuralladas hasta los cielos, y también vimos allí a los hijos de Anac. Ese mal informe que trajeron los 12 espías, 10 de los 12 espías, corrijo, perdónenme, 10 de los 12 espías, miren lo que hicieron en el pueblo. Todo el pueblo se debilitó de corazón. Todas las personas perdieron aquí la opción de entrar a Tierra Santa porque vino una mala noticia, una mala nueva, una palabra que les movió la fe. La poquita fe que tenían, se la destruyeron aquí a puertas de entrar a Tierra Santa. ¿Y por qué Moshe trae a colación esto? Es muy posible que estuvieran en el mismo sitio donde ya iban a entrar hace 40 años. Y por eso el Señor les dice, miren, ¿saben qué pasó acá? Hace 40 años yo los animé y el pueblo prefirió escuchar la voz de los espías y se debilitó su corazón. Veamos la siguiente lámina, la 23, por favor. Dice, la palabra debilitar que utilizó Moshe y se han debilitado nuestro corazón es la palabra masás, que es licuar, desperdiciar con enfermedad, desmayar, con fatiga o aflicción, apocar, atemorizar, caer, consumir, derretir, derrotar, desfallecer, desmayar. Es que ¿qué más palabra puede haber para masás? Mire, pusilánime. Solo, miren, solo unas palabras debilitaron y licuaron la fe de toda una nación. Unas palabras que son responsables de la muerte de 600,000 personas en el desierto, hermanos. Entonces, miren el poder de la palabra. Puede fortalecer nuestro corazón o puede debilitarnos. Eso es lo que nos está enseñando Moshe aquí, nos está explicando. Porque si nosotros vamos a mirar la parte de números cuando pasa lo de los reyes y lo de los espías, no habían palabras tan ricas en contenido como las que vamos a ver ahorita. Cita, por ejemplo, ya lo vimos al rey de Sejón y al rey de los amorreos. Pero ahorita vamos a ver otras cosas maravillosas que Moshe sabía, pero que el pueblo no estaba preparado para esto, no estaban con la suficiente fe, no les hizo bien la fe, no recibieron con amor el mensaje y las promesas del Eterno. Por eso en esta generación les está diciendo, miren, esa gente fue debilitada, sus padres fueron debilitados, sus padres fueron atemorizados, fueron pusilánimes, fueron despreciables, se desmayaron. La palabra no es para desmayos, la palabra es para salir adelante, para fortalecernos. Veamos la siguiente lámina. Ya vimos una palabra importante. Ahora dice, entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Hashem, nuestro Elohim, el cual va delante de vosotros, él peleará por vosotros. Miren, hermanos, les estaba dando un aliento grande y eso también nos está hablando el Señor. No tengamos miedo. Hashem va delante de nosotros. Cuando nosotros llegamos aquí, él ya había estado acá. Lo vamos a ver hoy, una cosa hermosa dentro de las Escrituras, para que nosotros tengamos fe. A los jóvenes, tranquilos, no tengan miedo ni temamos. Ustedes no teman por su futuro, confíen en el Señor. El Señor ya les ha aparejado el camino. Peleen por esa promesa del Eterno. Pero peleen ¿cómo? Guardando la Torá, confiando en Dios, con fe. Mire, Él peleará por vosotros. Esto es lo que está explicándonos Moshe a esta generación nueva, que ellos no entendieron, la primera generación que se perdió no entendió. Veamos la lámina número 25. Dice, no os asustéis y no les temas. Dice, lo tarzun, velo tirun, que viene de la primera, viene del Strong 6206, Aratz, que es azorar. No se azoren, no se desalienten, no desmayen,
no pierdan fortaleza, no tengan miedo. Y la palabra yaré, que es reverenciar, asustar, amedrentar, asombrosa, atemorizar. Veamos, hermanos, lo que nos está enseñando Moshe. Nos está diciendo el secreto que tenían esas palabras, porque si hasta aquí nos ha enseñado cosas, imagínense lo que nos va a enseñar al final, en el capítulo 3, que ahí es donde está el secreto de esta paracha, de por qué Moshe explicaba la Torá, por qué Yeshua explicaba la Torá, y por qué hoy tenemos rabinos que nos explican la Torá. Nosotros debemos buscar personas doctas en la Torá para que nos la expliquen. Y dicho esto, a propósito de que nos las expliquen, hermanos, yo los invito comedidamente a que participemos en las enseñanzas y en los grupos que se han organizado en la congregación. A pesar de estas circunstancias, se ha hecho un esfuerzo grande. Nosotros no nos reunimos para otras cosas, sino es para compartir palabra, para animarnos. Estamos en una prueba. Todos los grupos, si ustedes miran las enseñanzas de todos y cada uno de los grupos, va en aras de fortalecer nuestra fe, en aras de que nosotros no nos asustemos y no temamos por el futuro. Tranquilos, ya Dios tiene el control de todo, no nos asustemos. Así veamos convulsiones políticas, sociales y de otras categorías deportivas. No importa, hermanos, nosotros sigamos guardando Torá. Vamos a ver por qué el Señor nos dice que no temamos. Así veamos gigantes y ciudades grandes y multinacionales y gente muy poderosa. No temamos, no nos asustemos. Veamos la siguiente lámina, la 26. Y dice una cosa hermosa que, como les decía, Moshe como persona es lo que el Señor, lo que él vio en el Eterno. Miren la comparación que el Señor digamos, se deja comparar el Eterno en su actitud con el amor, por el amor a Israel. Dice, en el desierto has visto que Hashem tu Elohim te ha traído como trae el hombre, dice Kasher Yisha Ish et Beno, como trae el hombre a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta este lugar. Entonces, hoy nos está enseñando la palabra que en este momento que tú estás conmigo y estamos unidos delante de la Torah, hasta aquí nos ha traído el Señor. ¿Cómo nos ha traído? Como trae el hombre a su hijo. No importa el desierto, hasta aquí nos ha traído el Señor. Veamos la 27. Dice, empieza a establecer unas diferencias Moshe con los otros pueblos, pero vamos a ver que había una bendición para ellos. Habla de Esab. ¿Y qué dice de Esab? Veamos. ¿Tú lo tienes, Yuji? Sí. Por favor. Dice, y al pueblo ordena diciendo, vosotros vais a pasar por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esab, los que habitan en Seir. Ellos os temerán, empero os cuidaréis mucho. No os envolváis en lucha con ellos, ya que no os daré a vosotros su tierra, ni siquiera un palmo. Ya que posesión para Esab, yo he dado la montaña de Seir. Transitamos por delante de nuestros hermanos, los hijos de Esab, los que habitaron en Seir, frente al camino de la llanura, frente a Elad y de Etzion Gaber. Nos trasladamos y transitamos por el camino del desierto de Moab. ¿Y el 22 qué dice? Como había hecho a los hijos de Esab, los que están asentados en Seir, cuando destruyó a Lorí ante ellos, los desterraron y se asentaron en lugar de ellos hasta el día de hoy. En el versículo 22 dice Hashem los destruyó a los oreos, ¿sí? Mire, entonces, aquí nos está explicando Moshe una cosa que debemos tener en cuenta para que Israel comparara. Dice, mira, tú no vas a tomar nada del territorio de Esab, son tus hermanos, no les voy a dar parte de esa tierra, y nos informa otra cosa que nosotros debemos tener en cuenta. Dice, Hashem destruyó a los Orim para que Esab pudiera tener ese territorio. Mira lo que nos está diciendo el Señor.
¿Quiénes eran los Orim? Los Orim, en la concordancia Strong 2752, quiere decir troglodita, cavernícola. Esos eran los Orim. Pero fueron echados por el mismo Eterno. O sea, el Eterno ya había peleado por Esab. Ahora miremos la lámina número 28. Y aquí viene otra explicación de nuestro querido maestro Moshe, que nos habla acerca de los amonitas. ¿Quién tiene lo de los amonitas? Los moabitas, perdón, moabitas. Judith, otra vez, por favor. Me dijo Adonai a mí, no hostigues a Moab y no te envuelvas en lucha con ellos, ya que no te voy a dar su tierra, posesión, pues a los hijos de Lot he concedido a Har por posesión. Los Emim antaño habitaban en ella, el pueblo grande y numeroso y corpulento como los Anakim. Los Refaim son considerados ellos también como los Anakim, pero los Moabim los suele llamar Emim. Muy bien, hermanos, yo quisiera que pudiéramos corregir una palabra que dice ahí los gigantes. Ahí en las versiones castellanas dice gigantes. En las versiones hebreas dice Refaim. ¿Sí? Refaim. Por eso en el mapa de Moab, que es el mapa que tenemos al frente en esta lámina, está en un segmento verde. Ahí ubicamos a los Moabim y habitaban los Refaim. ¿Qué quiere decir Refaim? Viene de la palabra Rafá, que como ustedes ven ahí tiene una gran riqueza, tiene varias acepciones dentro de la concordancia Strong. Es vigoroso, grande, puedes bajar, ceder, ser débil, laxo, fantasma, como muerto. Pero los moabitas les decían Emim, que quiere decir terrores, o sea, esta gente causaba terror, causaba miedo. Son una raza muy extraña dentro de las escrituras. Vamos a ver que esa referencia a Refaim son de personas que son de un origen muy extraño. Están en el libro de Isaías también, cuando dice, tus muertos, los de Israel, se levantarán, pero tus muertos, refiriéndose a las tinieblas, los Refaim, no se levantarán. Vamos a ver, Raquel leyó 2, 9 al 11. Devarim 2, 9 al 11. Ahora sigue otro, lo que leyó fue Judith, ¿cierto? Lo de Moab está en 2, 9, 11. Ahora vamos a ver la siguiente lámina. Amón. Entonces, ¿quién tiene Amón? Va a leer, ¿qué porción vas a leer? Devarim 2, 19 al 21. Dice, y cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot la he dado por heredad. Por tierra de gigantes también fue ella tenida. Habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaban someos. Pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac, a los cuales Adonai destruyó delante de los amonitas. Estos sucedieron a aquellos y habitaron en su lugar. Por favor, ¿puedes leer donde dice gigantes? Dice refaitas. Tú, sí, Okay. Por tierra de refaitas fue también ella tenida. Habitaron en ella los refaitas. Refaim. Los refaim. En otro tiempo a los cuales los amonitas llamaban sonsomeos. Gracias. Entonces vemos ahí que el término es refaitas, nuevamente. Ahí vemos en el mapa Amón, Refaim. Fijémonos que eso estaba lleno de gente muy rara al este del Jardín, ¿sí? Pero otra cosa importante que vemos aquí, que la palabra nos dice, que le dice a Israel, tú no tienes nada que tomar de Esab, no vayas a tomar nada de Moab, y no vayas a tomar nada de Amón, porque esa tierra se la di en herencia a ellos. O sea, les está diciendo, mira, ellos, por el mérito de Abraham, porque ellos tienen que ver con Abraham, 2 hijos de Lot, y Esab, que es hijo de Yitzhak, son descendencia o linaje de Abraham. Y el mérito, miren, el mérito de Abraham, tangencialmente, algo de la bendición de Abraham, alcanzó a que estas personas tuvieran heredad. Y el Señor es muy justo, una justicia, va en aras de la justicia. Él mismo nos demuestra que cuando Él dice las cosas con justicia y nos pide justicia es porque Él ya la ha hecho. Él nos ha dado ejemplo y dice,
de los moabitas y los amonitas no tienes nada para ti. Yo tengo tu tierra. Solamente te vas a ir a ciertos personajes que los vamos a ver y vemos. Refaitas nuevamente vigorosos, fantasmas como muertos, y le dicen Samsumim, que quiere decir intrigantes, planear en el mal sentido, o sea, astutos, astucia. También en otra acepción que vi por ahí, un poquitico tarde, algo así como terremotos que causaban temblor de verlos, o sea, eran personajes espantosos. Y por eso es que el Señor les dice a través de Moshe, no sientan miedo, porque estas personas causaban miedo. Empezamos a entender por qué Moshe les está explicando la Torá, les está diciendo, no tengan miedo, no tengan susto, no tiemblen, no se debiliten, porque hay personas allá donde ustedes van que sus mismos nombres dicen, o mejor dicho, por su actitud, tienen unos nombres, causan miedo, causan terror, causan debilidad. Las personas siempre, cuando no tenemos la fe en el Eterno, todo se ve grande, todo se ve gigante, todo se ve ciudades amuralladas grandes. Pero el Señor dice, no, si tú vas conmigo, eso es pan comido. Porque vamos a ver cómo invierte Moshe estos términos a favor del pueblo de Israel. Veamos la lámina 30. Dice, hoy comenzaré a poner tu temor. Miren lo que les acabo de decir. Hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos de abajo de todos los cielos, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Qué palabras de confortación para nuestra fe tan grandes el Señor nos regala hoy, hermanos. Miren, nosotros no debemos tener miedo. Cuando tú estás con el Eterno, los que van a sentir miedo son otros, pero debemos estar apegados en Debekut a las palabras del Eterno. Entonces, veamos el giro que hace Moshe y dice, ese miedo que tú debes tener cuando estás sin el Eterno, ese miedo se va a transportar, va a haber una transferencia de miedos y lo van a sentir tus enemigos, las personas que te odian, las personas que odian las cosas del Eterno, que odian al pueblo de Israel, son las que van a sentir temor. Veamos la lámina número 31 y miremos primero el mapa. Yo quiero que miremos y exploremos juntos el mapa. Vemos el recorrido de los puntitos que el Señor le dice, no pises lo morado, que es ir, pues no dice morado en la Biblia, por favor, no, sino que es para una referencia visual. No pises nada de ese territorio, no es para ti. No pises a Moab, no es para ti. Entras tampoco a Amón, pasas derecho, por favor. Y llegas a donde los amorreos, los conquistas y subes hasta arriba, hasta Edrei y hasta Astoret, ¿sí? Y vuelves y bajas para entrar ya a Tierra Santa. ¿Por qué? Porque ahí en ese punto que se está señalando el cursor, de ahí tenían que pasar a Tierra Santa. Pero hubo una campaña previa antes de pasar al otro lado del Jardín. Pero miremos y analicemos, después de ver el mapa, lo que significan esas palabras, que tu temor y tu espanto. Dice, Pahat, espanto, espantoso, horror, miedo, pavor, presencia, temer, temible, temor, terror. Pero eso no lo causas tú. Ese terror no lo causas tú, solo en tus fuerzas. Ese Yirá, de la referencia Strong 3374, espantoso, temer y temor, se causa en las otras personas cuando ven que tú y yo tenemos el poder del Señor. Como les decía, no para hacer dinero, no para hacer plata, no para vanagloria, sino que cuando se glorifica al Señor, porque esto es una guerra espiritual. Cuando se glorifica al Señor, entonces el Señor hace que ese miedo que causa a Satán en las personas débiles que no tienen palabra, en sus esclavos, es la transferencia de estos miedos a ellos cuando estamos llenos de Ruach HaKodesh. Entonces nosotros tenemos que revisarnos si nosotros causamos terror o lástima. Si nosotros causamos terror
o nos mostramos como unos seres débiles. Hermanos, confiemos en el Señor. Miren a Moshe. Moshe es un ejemplo fehaciente de las palabras que estamos citando. Moshe era el hombre más humilde, pero mire el respaldo que tenía del Eterno. Eso es lo que tenemos que lograr hoy. Mire, este pueblo, apenas naciente, con 600,000 soldados, que el joven pueblo de Israel, que va a entrar a Tierra Santa, ya tuvo una experiencia de haber perdido 600,000 soldados por palabras de su mismo pueblo, por palabras de 10 personas que no tuvieron fe y debilitaron al pueblo. Cuando ellos se tenían esos encuentros con estos gigantes, se dieron cuenta del valor de las palabras de Moshe. No tengan espanto porque allá hay un pueblo espantoso. No tengan temor porque allá hay un pueblo que causa temor. Pero ustedes van con la unción del Eterno y van a causar eso en esos pueblos. Miremos otra palabra rica en significado que sigue en esta porción. Miremos la 32. Dice, oirán tu fama. Dice, Yismeún Chim'aja. ¿Qué quiere decir? Fama, júbilo, noticia, nueva, palabra, rumor resonante. Y la raíz es Shema, de escuchar. Entonces nosotros debemos escuchar la palabra del Señor, y las personas que escuchen que nosotros somos oidores y hacedores de la Torá, entonces eso va a generar ¿qué? Fama, pero más que fama va a generar júbilo, una noticia, un confort. Son enemigos formidables, somos enemigos formidables contra las tinieblas. Sí tenemos palabra. Nosotros debemos revisar si la gente tiene un concepto de fama de nosotros. Porque miren lo que estamos llevando, nada más ni nada menos que la palabra del Señor. ¿Somos famosos por eso? Las personas pueden sentir paz cuando interactuamos con ellos. Pueden confiar en nosotros. Pueden confiarnos algún problema. Pueden pedir oración, pueden pedir respaldo por algún proyecto que ellos tengan. Eso es lo que esas personas deben ver en nosotros, hermanos. Y no nos preocupemos, y por esto reitero mi mensaje a los jóvenes. Hermanos, mira, esta parachá es para ti. Si es para nosotros que ya somos adultos, imagínate para ti. Toma estas palabras para tu vida. Tienes que hacer quedar bien el nombre del Eterno donde quiera que vayas, al banco, a la universidad, a las empresas. Ten buena fama. Que las personas cuando digan, mire, él es de ese pueblo que es poderoso, que tiene un Dios que los respalda, un Dios santo, un Dios justo. Esa es la fama que debe antecedernos a nosotros. Miremos la siguiente lámina. Otra de las palabras que están ahí dice Moshe, mira, si tú vas con Dios, ellos temblarán y se angustiarán, ellos serán los del problema, no tú. Tú lo causarás cuando ellos vean que están llenos del Ruach HaKodesh. Cuando uno ve los desfiles militares, generalmente las naciones ostentan ese poder, con tecnología, con tanques, aviones y millares de personas formando al unísono de una banda de guerra. Y ese es el orgullo de esa nación. Pero cuando nosotros vemos el ejército de Dios, dice, no es con espada ni con ejército, sino con ¿qué? Con el Espíritu del Eterno. Quisiera citar ese versículo, no es con espada, para mirarlo, si eres tan amable, Raquel, si lo encuentras, me avisas cuando lo tengas. Y le dice Moshe, dice, Ve Raxu Bejalú. La primera palabra que está conjugada ahí es Ragaz, en la Strong 72-64, que dice airar, alborotar, conmover, enojar, espantar, espanto, estremecer, furor, inquietar, ira, mover, provocar, remover, toda la riqueza que tiene ese término que le estaba dando aliento al espíritu del pueblo del eterno Moshe, lo necesitaba para el ejército que iban a enfrentar. Y la otra, la Strong 2342, dice, y ellos se sentirán afligidos, se ahuyentarán, amedrentarán, se angustiarán, se atormentarán, bailarán, caerán, concebirán, danzarán, se desgajarán, se dolerán, hasta se estremecerá, se pondrán pálidos como en un parto, temblarán. Eso es lo que causa una persona llena de Dios en las personas que andan en el mundo de las tinieblas, que andan en el camino que no es del Eterno.
Ahora sí entendemos, ya casi para terminar esta paracha, ¿por qué Moshe utilizaba esos términos? Porque Moshe sabía a qué se iba a enfrentar el pueblo y por eso necesitaban estar bien armados de fe, de apego a la palabra de Dios y sobre todo de fe. Esta guerra espiritual es con fe. Zacarías 4, 6. Gracias. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Adonai a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi ruach, ha dicho Adonai Sebaot. Amén, gracias. Hermanos, quiero que el 3:22, Yuyis. Quiero que cerremos esta paracha. Miremos la siguiente lámina. Gracias. La 34. La gran conclusión de esta paracha. Hermanos, nosotros ahora entendemos, ya llegando a este punto, qué era lo que quería enseñarnos Moshe, qué quería enseñarnos a través de esa nueva generación y qué nos enseña hoy Moshe. ¿Qué nos enseñan las escrituras? ¿Qué nos enseña el Ruach HaKodesh, el Eterno? Primero, la pregunta es, ¿tú te consideras parte del ejército del Eterno? Que es importante, porque de pronto, no, yo siento como que soy de los Refaim, no, hermanos, o somos del pueblo de Israel o no lo somos, así de sencillo. En estas cuestiones de guerra espiritual, debemos concentrarnos verdaderamente en nuestra identidad, porque miren el mapa, mire cómo cambió el mapa. Quedó Seir, el Señor dijo, no cojan nada de Seir. Moab, no tomen nada de Moab. Amón, no tomen nada de los amonitas, pero mire que parte de esa región que estaba gobernada o invadida por estos Refaim, estos gigantes, pudieron ser vencidos y Moshe les da por herencia a los reubenitas, a la tribu de Gad y a Menashe, toda la parte oriental del río Jardén. Esa es la herencia que ellos recibieron, mire ese territorio. O sea, había un ejército de muertos, de gigantes, de personas que causaban terror, temblor, ¿sí? Que hacían bullying espiritual y que eran vencedores a otras personas más débiles, pero llegó un ejército lleno del Ruach HaKodesh, que como dice Raquel, vuelve a leerlo, por favor, de Zacarías. No se necesita armamento más allá de lo que humanamente imposible de construir, sino se necesita la llenura del Ruach HaKodesh y de personas valientes. ¿Para qué? Para conquistar, para tener territorio, para vivir en quietud. Esa es la herencia que tuvieron estas dos tribus y media. Y fijémonos lo que les decía, mire que todo ese linaje de Menashe, Gad, Rubén, Moab y Seir, todos tienen que ver con Abraham. Un solo hombre tuvo fe y el Señor lo respaldó. Y mire cuántas personas se beneficiaron de la promesa del Eterno. Raquel, por favor. Dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Adonai a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi ruach, ha dicho Adonai Sebaot. Amén. Sino con el Ruach del Eterno. Judith, por favor, ¿puede leer el 3:22? No los temáis, ya que Adonai vuestro Elohim, Él es el que lucha por vosotros. Amén. Esa es la gran conclusión de esta paracha, hermanos. Miren, no temamos, porque Hashem, nuestro Elohim, Él es el que pelea por vosotros, por nosotros, y Él va delante de nosotros. Tengo otra en la espada. Ah, listo. En Yehoshua 24:12 dice, y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros. Esto es a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Amén. ¿En qué porción está esa? Josué 24:12. Entonces, la gran conclusión, hermanos, si el Eterno, en su infinita misericordia, cuidó de Edom, cuidó de Moab, cuidó de los amonitas, nos está diciendo, cuánto más no voy a pelear por ti, que tú eres el pueblo de la promesa. Hermanos, no perdamos esa bendición. Hoy estamos aquí para confirmar que estamos bien con el Eterno. Y el mensaje final era ese, el último versículo. No temamos, porque Hashem nuestro Elohim, Él es el que pelea por nosotros. Y ese es el mensaje también de Yeshua, que perseveremos en la fe del Mesías hasta el final.
Ya el Señor ha peleado por nosotros y ha vencido. Nos toca es ir y tomar las armas del Eterno para poder salir como vencedores. Bendiciones para todos. Shabbat Shalom. Que el Eterno nos considere su ejército. Amén. Gracias.